Golok Serta Rinpoche nació en 1891 en Golok Serta, una parte del Tíbet oriental. En 1899, cuando tenía 8 años, fue bendecido por el gran Tertón Duyong Limpa, que había establecido su campamento en esta zona. Golok Serta Rinpoche fue reconocido más tarde como una emanación de Yudra Nimpo. En el monasterio Sichen, un monasterio filial de Katok, estudió a los pies de Goser Ompo Khenrab Gyabso Rinpoche, quien le confió los ciclos de enseñanzas Namcho, Sitro, Longtsel, Nimpo y Dudul Dorje. Como maestro también era un discípulo cercano de Duyong Limpa. Transmitió el ciclo de enseñanzas Tromanamo al joven monje que logró las 500.000 acumulaciones del Gondro en la ermita de Tsukgang, permaneciendo allí durante unos 2 años. Golok Serta Rinpoche se sintió atraído por la vida de Anacoreta porque pensaba que la vida en el monasterio era una fuente de demasiadas distracciones que perturbaban la práctica del Dharma, tanto más cuanto que se le dio la responsabilidad de ser el abad del monasterio Sichen. Como no estaba autorizado a permanecer en la ermita de Tsukgang, conoció en secreto a Goser Ompo Khenrab Gyabto Rinpoche y le pidió permiso para abandonar el monasterio con el fin de dedicar su vida a la meditación al estilo del renunciante vagabundo. Al ver su resolución, el maestro lo autorizó a salir. Así, en 1910 emprendió una peregrinación al Tíbet central. En el camino conoció a Azong Drukpa y se quedó 3 meses en su campamento, llegando a ser conocido como Golok Serta Rinpoche. En el campamento de Azong Drukpa se entrenó en las prácticas de Gondro y estudió textos como la transmisión oral del Guru Samantabhadra y la lámpara que ilumina el camino hacia la liberación. Se dice que al ponerlos en práctica dio lugar a cualidades que reflejaban el progreso que había hecho en el camino espiritual. Golok Serta Rinpoche también recibió de Azong Drukpa las siguientes enseñanzas: Yese Lama, Lama Yantik y Chetsung Nintik. Las 25 esferas, la propia transmisión de Azong Drukpa. Azong Drukpa Rinpoche le dijo: ahora practica esto, como está dicho. Si uno no practica, ¿cómo alcanzará los siddhis? Planta el estandarte de la victoria de la práctica espiritual en tu mente. Así que ahora debes meditar en soledad. Un día, Azong Drukpa le dijo: si te instruyo en el cuerpo principal de la práctica del enfoque Dzogchen, debes ir al Tíbet oriental y beneficiar a los seres de allí. El hijo de Azong Drukpa, Drodul Pao Dorje, tuvo que ir a Lhasa con otros tulkus y lamas. Golok Serta Rinpoche se unió a su caravana y aprovechó esta oportunidad para encontrarse con Todek Sakya Ri. En Lhasa rindió homenaje a los diversos lugares sagrados y practicó Che en lugares remotos del Tíbet central. En 1912, cuando tenía 22 años, Golok Serta Rinpoche conoció a Urgen Yime Choki Senge Rinpoche, un lama proveniente de la misma tierra natal que él y sostenedor del linaje Longchen Nintik, que entonces vivía en Sering Yong, en el área de Yarlung.
el lugar donde se había alojado Jime Limpa en el pasado. Bajo su guía, Golokserta Rinpoche practicó diligentemente los preliminares y la etapa de creación de las 3 raíces durante varios años. Se dice que su fuerte participación en la práctica de la meditación regocijó mucho a su lama, pero al mismo tiempo despertó los celos en la mente de algunos otros discípulos. Entonces, para que los samayas no se dañen en la sangha, Golokserta Rinpoche prefirió irse. Moviéndose del sur al norte del Tíbet central, meditó en lugares remotos y mendigó su comida entre los nómadas, permaneciendo 1 mes en el monasterio de Surpu. Fue bendecido por el Karmapa Kakyap Dorje. En 1920 recibió bendiciones y transmisiones de Drikung Kyagon. Al año siguiente peregrinó a Nepal y en el camino de regreso conoció a Tsokkan Rinpoche, un alumno de Dudjom Limpa, que también era de Golok. En 1923 caminó hasta la región de Gari en el oeste del Tíbet y llegó al pie del monte Kailash. En Trugolo, un monasterio de Drikung Kayu, escuchó por primera vez a Degyal Rinpoche, un lama de Golok que había sido alumno de Dudjom Limpa. Deseando conocerlo, fue a la ermita de Nanka Kyuntsong, la fortaleza espacial del Garuda, donde conoció a Degyal Rinpoche y se convirtió en uno de sus discípulos. Degyal Rinpoche y Golokserta Rinpoche eran del mismo lugar y del mismo linaje Dudjom Tersar. A partir de entonces, Golokserta Rinpoche confió en Degyal Rinpoche como su maestro principal y permaneció con él. Golokserta Rinpoche dedicó el resto de su vida a poner en práctica las instrucciones de su maestro a través de retiros intensivos. Realizó un retiro de 3 años en una ermita con la ayuda de su primer alumno, Pema Kundrol Gyalpo, quien le proporcionó alimentos y agua que llevaba desde lejos, sin escatimar esfuerzos para ayudarlo. También se dice que Golokserta Rinpoche luego visitó más de 100 manantiales y otros lugares aislados y embrujados, convirtiéndose en un mendigo sin domicilio fijo. A través de las enseñanzas del ciclo Troma Nakmo de Dudjom Limpa y de la sección Nintik del Dzogchen, Degyal Rinpoche y Golokserta Rinpoche trajeron grandes beneficios a los seres en las 3 áreas de Gari, así como en Nepal y en todas las estribaciones del Himalaya. En Mutinat, Nepal, Golokserta Rinpoche fue recibido por Lama Yampal Ragye y enseñó allí a muchos lamas, monjes, monjas y laicos. En esta ocasión se dice que apareció milagrosamente un nuevo manantial de agua. En 1933, mientras enseñaba una vez más en Mutinat, se dio cuenta de que Degyal Rinpoche acababa de fallecer. Rápidamente regresó a Nanka Kyuntsong para rendir homenaje al cadáver de su maestro. Pensando que debería traer beneficios en el futuro, los principales estudiantes de Degyal Rinpoche decidieron erigir un stupa relicario para guardar el cuerpo embalsamado de Degyal Rinpoche. Golokserta Rinpoche asumió la responsabilidad de recolectar sándalo y aloe de Nepal. Trajo unos 25 kilos de madera junto con muchas piedras preciosas regaladas por sus benefactores, contribuyendo así a difundir su fama. En 1934 se logró la stupa y se construyó un templo.
Así, poco a poco, la ermita se convirtió en un monasterio. A partir de ese momento, se le pidió a Golok Serta Rinpoche que enseñara en Nangka Kyuntsong. En 1936 se instaló a orillas del lago Raksastal, junto al lago Manasarovar, en un antiguo y pequeño monasterio en desuso llamado Segya-gong, que se comprometió a restaurar. Al año siguiente le nació un hijo que parecía ser el renacimiento de Degyal Rinpoche. Reconocido oficialmente en 1939, el niño fue entronizado y nombrado Pema Yime Chojin Randrol, el segundo Degyal Rinpoche. Durante el año, Golok Serta Rinpoche dividía su tiempo en dos partes principales: retiros aislados durante el invierno y enseñanzas del Dharma durante el verano en Nangka Kyuntsong o en diferentes lugares del Himalaya de Nepal como Jungla, Hiking, Mustang y Dolpo. Sus logros atrajeron a muchos discípulos y benefactores, pero él se contentó con lo mínimo indispensable. Usó principalmente las donaciones para ayudar a Nangka Kyuntsong, que se había convertido en un gran centro religioso para monjes, monjas y gagpas. En 1943 recolectó madera para construir un gran salón de actos. En 1946, Golok Serta Rinpoche peregrinó a la India, visitó Bodh Gaya y Benares y viajó por las montañas del Himalaya. Su esposa murió mientras él regresaba a casa. Cuando la región nepalí de Hiking se vio abrumada por la sequía, se dice que Golok Serta Rinpoche produjo una fuente con sus poderes yógicos, salvando así la vida de los aldeanos y sus animales. Hizo lo mismo en Mustang y en otros lugares, lo que llevó a que lo llamaran Pani Lama, que significa lama de agua. Además, esto permitió reducir considerablemente la tradición de los sacrificios de animales en los valles del Himalaya. En 1953 visitó nuevamente la India y fue al lago sagrado de Tsopema, luego a Laol y Spiti. Vino una vez más a este país en 1955. Además, contribuyó a la construcción de una gran rueda de oración en Nangka Kyuntsong y dirigió la ceremonia de consagración. En 1959, los trágicos acontecimientos del Tíbet le llevaron a abandonar el país rumbo a la India con su séquito y llegó a un campo de refugiados en Sanduk, Uttar Pradesh, en la India, donde se encontraban reunidos unos 1000 tibetanos. En el Tíbet, el monasterio de Nangka Kyuntsong fue completamente destruido por los chinos. En 1961 dejó su campamento en la India para realizar una peregrinación a los lugares sagrados del budismo. También fue a Kalimpong, en la India, para encontrarse por primera vez con Dudjom Rinpoche, quien entonces estaba dando la transmisión del Nyingma Kama. Fue en esta ocasión que Dudjom Rinpoche lo puso en un trono y lo presentó a todos los participantes, llamándolo Serta Drupchen, el gran consumado de Serta. Posteriormente, Golok Serta Rinpoche vivió en un asentamiento tibetano en Orissa. Con su esposa Serap Dolkar, Golok Serta Rinpoche tuvo muchos hijos, entre ellos Machik Zangmo, el segundo Degyal Rinpoche, cuyos descendientes son Yepa Rinpoche, Shiva Rinpoche, la reencarnación de Golok Serta Rinpoche, Tulku Dondrup,
Tulku Sangye y Tulku Pema Ritchal. También tuvo de hijo a Sakya Dorje, Tsokang Chotrul Chegwal Dorje, cuyos descendientes son Lama Rangrik. La actividad de Golok Serta Rinpoche fue mantenida por sus hijos Chotrul Chegwal Rinpoche y el segundo Degyal Rinpoche, beneficiando seres en Nepal, Songman, Karmoron y el área alrededor del monte Kailash en el oeste del Tíbet, con un enfoque especial en el ciclo Cho de Troma. Del linaje Duyung Tersar. Entre sus discípulos están Ani Pema Khandro, Guru Sri Sagat Pakrash Lama, Kyumpo Gagwan Trinle, Lama Gyantso, Lama Jampal Ragye, Lama Pema Dorje Rinpoche, Lama Pema, Lama Techok Dorje, Lama Tsongye, Lama Tsokne, Lama Yedrol, Pema Kundrol Gyalpo, segundo Degyal Rinpoche, Sakya Dorje, Tsokan Chotrul Chegwal Dorje, Sultren Gyatso Rinpoche, Yonten Gyatso. Las historias del linaje oral dicen que Golok Serta Rinpoche tenía el poder de leer la mente de las personas, era un yogi iracundo y que la gente solía tener mucho cuidado y controlar sus mentes a su alrededor. En octubre de 1963, Golok Serta Rinpoche falleció a la edad de 72 años y permaneció 2 días en Tukdang. Se dice que durante la ceremonia de cremación ocurrieron muchas señales maravillosas. Más tarde, sus reliquias se colocaron en una estupa en Negwal Tang, el monasterio que había construido en Jumla. El tulku de Golok Serta Rinpoche ha sido reconocido como Shiva Rinpoche, su propio nieto, el hijo del segundo Degyal Rinpoche.